One Story, 43. Los reyes de Israel del norte, parte 2, Eliseo 2 Reyes 3, 17. Esta es la continuación de la historia de los reyes de Israel del norte. Como los reyes representan a su pueblo, esta es finalmente la historia del pueblo de Israel del norte. Una vez más, no estamos viendo la rebelión y la caída de estos reyes con la esperanza de una restauración terrenal de la nación. Más bien, debemos ver cómo la Biblia muestra claramente que los seres humanos pecadores nunca podrán establecer el reino perfecto de Dios en esta tierra. A través del profeta Eliseo, Dios reprende a los reyes y al pueblo de Israel del norte y se revela a través de muchos milagros. El profeta Eliseo, cuando Eliseo fue llamado por Elías, estaba arando con 12 yuntas de bueyes, lo que muestra que venía de una familia adinerada. Pero cuando Elías lo llamó, Eliseo sacrificó los bueyes, quemó el equipo y siguió a Elías, mostrando que no iba a volver atrás ni a mirar atrás. Una vez más, el ministerio de Elías y Eliseo no trataba de restaurar Israel del norte en este mundo. A través de Elías, Dios anticipó el ministerio de Juan el Bautista, y a través de Eliseo, Dios reveló el ministerio del Mesías venidero, Jesucristo. En el ministerio de Eliseo, entrenando discípulos y realizando milagros, podemos ver destellos del ministerio de Jesucristo. Dame una doble porción de tu espíritu. Desde entonces, Eliseo sirvió a Elías. Cuando Elías estaba por ser llevado al cielo en un torbellino, Eliseo pidió una doble porción de tu espíritu, revelando el ministerio que Dios realizaría a través de él en tiempos cada vez más malvados. Desde ese momento, Eliseo sirvió como profeta en Israel del norte, enfocándose en entrenar y cuidar a los hijos de los profetas. Los milagros de Eliseo. Habiendo recibido una doble porción del Espíritu en comparación con Elías, Eliseo realizó muchos milagros. Dividió el río Jordán con el manto de Elías. Purificó el agua contaminada de una ciudad. Maldijo a unos muchachos burlones, y 2 osas los atacaron. Proveyó agua para los ejércitos aliados de Israel, Judá y Edom. Profetizó la victoria sobre Moab. Proveyó para la viuda y sus 2 hijos. Permitió que la mujer sunamita tuviera un hijo. Resucitó a ese hijo. Quitó el veneno de una olla. Alimentó a 100 personas con 20 panes y algo de grano, y sobró. Sanó a Naamán, comandante del ejército arameo, de la lepra. Hizo que Naamán reconociera a Dios. Hizo flotar una cabeza de hacha de hierro. Reveló la ubicación del ejército arameo al rey de Israel. Mostró a su siervo temeroso los carros y caballos de fuego. Cegó al ejército arameo y lo llevó a Samaria. Profetizó abundante comida durante un sitio, y se cumplió. Advirtió a la mujer sunamita sobre la hambruna venidera. Profetizó que Hazael sería rey de Aram. Envió a un discípulo a ungir a Jehú como rey de Israel. Eliseo se enferma y muere después de completar la misión dada a Elías, ungir a Hazael como rey de Aram y a Jehú como rey de Israel. Eliseo enfermó y finalmente murió. La Biblia es clara, aunque Eliseo realizó muchos milagros en el Antiguo Testamento, se enfermó y murió como cualquier otra persona. Sin embargo, incluso después de su muerte, cuando el cuerpo de un hombre muerto tocó los huesos de Eliseo, ese hombre volvió a la vida. A lo largo de la vida de Eliseo, se revela el ministerio de Jesucristo. Pero sorprendentemente, el siervo de Eliseo, Gehazi, a pesar de vivir cerca de él, codició los regalos que Eliseo había rechazado de Naamán. Mintió para obtenerlos y, como resultado, fue castigado con la lepra de Naamán. La gracia de Dios siempre es personal e individual. El 8º rey, Ocosías, siguiendo los caminos de su padre Acab y su madre Jezabel. Ocosías, hijo de Acab, se convirtió en el 8º rey de Israel del norte. La Biblia dice, él hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo el camino de su padre y de su madre, y el camino de Jeroboam hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Ocosías reinó por 2 años.
Después de caer desde la habitación superior de su palacio, envió mensajeros para consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, para saber si se recuperaría. Pero Elías declaró la palabra de Dios: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayas a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón? No bajarás del lecho en que estás acostado, sino que ciertamente morirás. Y efectivamente, Ocosías murió sin dejar hijo. El noveno rey, Joram, incapaz de superar los límites de Jeroboam. Joram, otro hijo de Acab, se convirtió en el noveno rey de Israel del norte. La Biblia registra: él hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, porque quitó la columna sagrada de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se apegó a los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, no se apartó de ellos. Joram hizo guerra contra el rey Mesa de Moab, quien se había rebelado contra Israel. Se alió con Josafat, rey de Judá, y con el rey de Edom. Con la ayuda de Dios, esta alianza derrotó a Moab. Pero cuando la batalla se puso difícil, el rey Mesa sacrificó a su hijo mayor en la muralla de la ciudad como ofrenda quemada. Esto muestra una vez más que la humanidad pecadora incluso matará a sus propios hijos por sus deseos. Aunque Joram experimentó la ayuda de Dios a través del profeta Eliseo, fue testigo de milagros asombrosos y escuchó la palabra de Dios incluso a través del siervo de Eliseo, Giezi. Finalmente vivió 12 años como un rey mundano y fue asesinado por Jehú. Así, la cuarta dinastía de Israel del norte, la dinastía de Omri, llegó a su fin. Jezabel, temiendo a Jehú, fue arrojada desde una ventana por sus eunucos. Jehú pisoteó su cuerpo, y según la palabra del Señor, los perros devoraron su carne, dejando solo su cráneo, sus pies y sus manos. El 10º rey, Jehú, destruyendo una dinastía malvada pero viviendo en maldad. Jehú se convirtió en el 10º rey de Israel del norte. Fue ungido como rey por un discípulo enviado por Eliseo. Recibió esta palabra del Señor: ataca la casa de tu señor Acab. Yo vengaré la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por Jezabel. Toda la casa de Acab perecerá. Cortaré de Acab todo varón en Israel, sea esclavo o libre. Haré que la casa de Acab sea como la casa de Jeroboam hijo de Nabat y como la casa de Baasa hijo de Ahías. Los perros devorarán a Jezabel en el terreno de Jezreel, y nadie la enterrará. Jehú cumplió esta palabra matando a Joram, a Jezabel, a los 70 hijos de Acab, a los nobles, a los oficiales y a los sacerdotes, sin dejar sobrevivientes. También reunió astutamente a los sacerdotes y adoradores de Baal, solo para matarlos a todos y destruir por completo la adoración a Baal en Israel. Por lo tanto, Dios dijo a Jehú: porque has hecho bien en hacer lo recto a mis ojos y has hecho con la casa de Acab todo lo que tenía en mente hacer, tus descendientes se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Sin embargo, la Biblia registra: pero Jehú no tuvo cuidado de seguir la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. No se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Jehú reinó por 28 años y murió. El 11º rey, Joacás, siguiendo los pecados de Jeroboam, Joacás se convirtió en el 11º rey de Israel del norte. La Biblia dice: él hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Como resultado, Dios entregó a Israel en manos de Hazael, rey de Aram, y de su hijo Ben-Hadad. Pero cuando Joacás buscó el favor del Señor, Dios envió un libertador, y hubo un breve periodo de alivio. Sin embargo, Israel del norte no se apartó de los pecados de Jeroboam. Joacás reinó durante 17 años y murió. El 12º rey, Joás, no se apartó de los pecados de Jeroboam. Joás se convirtió en el 12º rey de Israel del norte. La Biblia dice: él hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de ninguno de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, sino que continuó en ellos.
Aunque Joás derrotó a Ben-Hadad 3 veces y lo venció, finalmente reinó durante 16 años como un rey mundano y murió. El 13º rey, Jeroboam II, triunfando en el mundo pero viviendo como un hombre malo ante Dios. Jeroboam II se convirtió en el 13º rey de Israel del Norte. Durante su reinado, Dios le dio a Israel del Norte prosperidad política, militar y económica. La Biblia explica la razón. El Señor había visto cuán amarga era la aflicción de todos en Israel, tanto esclavos como libres, y no había quien los ayudara. Y como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel de debajo del cielo, lo salvó por medio de Jeroboam hijo de Joás. Todo esto fue obra de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel del norte atribuyó esta prosperidad a la habilidad política de Jeroboam II o a sus propios méritos, volviéndose aún más rebeldes. La Biblia dice, él hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de ninguno de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Jeroboam II reinó durante 41 años y murió. El 14º rey, Zacarías, fracasando en apartarse de los pecados de Jeroboam, Zacarías se convirtió en el 14º rey de Israel del norte. La Biblia dice, él hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo hicieron sus predecesores. No se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Zacarías reinó como un rey mundano durante 6 meses antes de ser asesinado, poniendo fin así a la quinta dinastía de Israel del norte, la dinastía de Jehú. Esta es la historia de los reyes de Israel del norte, que continúa revelando que la historia de Dios avanza más allá de los reinos inestables de este mundo, mientras Él, incansablemente, crea a su pueblo y su reino permanece para siempre. El 15º rey, Salum, se convirtió en rey matando, y murió como rey. Salum se convirtió en el 15º rey de Israel del norte. Mató a Zacarías delante del pueblo y se hizo rey. Pero solo reinó durante un mes antes de ser asesinado por Menahem. Así terminó la sexta dinastía de Israel del norte. El 16º rey, Menahem, se convirtió en rey y vivió confiando en el rey del mundo. Menahem se convirtió en el 16º rey de Israel del norte. Cuando Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió, Menahem no miró atrás para considerar la razón de la guerra. En lugar de eso, recogió plata de todos los ricos de Israel y se la dio al rey de Asiria, haciendo que se retirara. La Biblia dice, Menahem hizo lo malo ante los ojos del Señor. Durante todo su reinado, no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, con los cuales hizo pecar a Israel. Finalmente, Menahem vivió como un rey de este mundo durante 10 años y murió. El 17º rey, Pecaía, vivió sin apartarse de los pecados de Jeroboam. Pecaía se convirtió en el 17º rey de Israel del norte. La Biblia dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, con los cuales hizo pecar a Israel. Finalmente, Pecaía vivió como un rey de este mundo durante 2 años, y fue asesinado en una rebelión por su comandante Peca, terminando así la séptima dinastía de Israel del norte. El 18º rey, Peca, se convirtió en rey por rebelión, murió por rebelión. Peca se convirtió en el 18º rey de Israel del norte. La Biblia dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, con los cuales hizo pecar a Israel. Finalmente, Peca también vivió como un rey de este mundo durante 20 años y fue asesinado por Oseas en una rebelión, terminando así la octava dinastía de Israel del norte. El 19º rey, Oseas. Vivió como un mal menor, pero aún así malvado. Oseas se convirtió en el 19º rey de Israel del norte. La Biblia dice, Oseas hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que le precedieron. En el 9º año del rey Oseas, el rey de Asiria capturó Samaria y llevó a los israelitas a Asiria, instalándolos en Jalaj, junto al río Abur, y en las ciudades de los medos.
Así terminó la 9ª dinastía de Israel del norte, y Oseas vivió como un rey de este mundo durante 9 años antes de morir. La caída de Israel del norte. La Biblia explica claramente la razón de la caída de Israel del norte. Todo esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto de debajo del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las prácticas de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. One Story, 43. Los israelitas continuaron pecando y traicionando a Dios. Construyeron altares en todos sus pueblos, levantaron ídolos, quemaron incienso como las naciones paganas y provocaron la ira del Señor. Aunque Dios les envió profetas y videntes una y otra vez diciéndoles, vuélvanse de sus malos caminos, ellos no escucharon. Al contrario, endurecieron su corazón, rechazaron los mandamientos de Dios y su pacto, y siguieron ídolos sin valor, convirtiéndose ellos mismos en inútiles. Adoptaron costumbres paganas, hicieron becerros de oro, adoraron al sol, la luna y las estrellas, sirvieron a Baal, e incluso sacrificaron a sus propios hijos en el fuego. Practicaron la adivinación, la hechicería y cometieron maldad ante los ojos del Señor. Por eso, el Señor se enojó mucho con Israel y los apartó de su presencia, dejando solo a la tribu de Judá. Pero Judá tampoco cumplió los mandamientos del Señor y siguió las costumbres introducidas por Israel. La Biblia dice que Dios entregó a todo Israel en manos de sus enemigos y los desterró de su presencia. Israel nunca se apartó de los pecados de Jeroboam. Dios los expulsó de su tierra tal como lo había advertido a través de todos sus siervos, los profetas. Pero no escucharon y siguieron practicando sus antiguas costumbres. Después de destruir a Israel del norte, el rey de Asiria trajo personas de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarvaim para que vivieran en Samaria. Estas personas no temían a Dios, así que él envió leones entre ellos que mataron a varios. Entonces, trajeron a un sacerdote para que les enseñara las leyes de Dios. Sin embargo, estas personas no adoraron solo a Dios. Hicieron ídolos de sus propios dioses y los colocaron en los santuarios construidos en Samaria. Adoraban a Dios exteriormente, pero seguían sirviendo a sus ídolos. Hasta el día de hoy, continuaron con sus antiguas prácticas y no adoraron plenamente al Señor ni obedecieron sus leyes y mandamientos dados a los descendientes de Jacob. Dios había dicho: no adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni les sirvan ni les ofrezcan sacrificios. Solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran poder y brazo extendido, deben adorar. Solo a Él se deben inclinar y solo a Él deben ofrecer sacrificios. Adoren al Señor su Dios, y Él los librará de todos sus enemigos. Pero el testimonio final de la Biblia sobre ellos es este. Pero no escucharon y siguieron practicando sus antiguas costumbres. Aunque estas personas adoraban al Señor, también servían a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y nietos continúan haciendo lo mismo que sus antepasados. Así llegó a su fin la historia de Israel del norte en la historia bíblica. En cuanto al tiempo, esto ocurrió alrededor del año 722 a.C. Judá permaneció un poco más, pero también se dirigía hacia su destrucción, que llegaría en el año 586 a.C., aproximadamente 135 años después. La Biblia demuestra que los reinos de este mundo desaparecerán, y solo el reino perfecto de Dios permanecerá para siempre. La necedad de la humanidad pecadora se revela no solo en una generación, sino repetidamente a lo largo de muchas generaciones. Y sin embargo, este es el camino de la vida del pueblo de Dios, la evidencia del amor de Dios y la pasión del mismo Dios. Y esta historia apasionada de Dios continúa.